5 de febrero de 1857 fue jurada la Constitución. Los poderes se integraron habiendo sido electos Ignacio Comonfort como presidente de la República y Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte de Justicia. La aprobación de la Constitución de 1857, a pesar de la moderación de sus disposiciones respecto de las relaciones con la Iglesia, provocó la condena del Papa Pío IX y de las autoridades eclesiásticas mexicanas, quienes incluso dispusieron que se negaran los sacramentos a quienes juraran la Constitución. En diciembre de 1857, el general Félix Zuluaga se pronuncia, mediante el Plan de Tacubaya, por desconocer la Constitución. El presidente Comonfort se adhirió al plan, aunque en enero de 1858 fue desconocido por Zuluaga. Benito Juárez, quien había sido electo presidente de la Suprema Corte y en tal calidad suplía las faltas del presidente, incluyendo la absoluta, hasta la celebración de nuevas elecciones, asumió la presidencia. El Partido Conservador designó presidente provisional a Zuluaga sin fundamento constitucional alguno. Así dio comienzo la Guerra de 3 años o Guerra de Reforma. Juárez trasladó el gobierno a donde las acciones militares lo obligaban y defendió la legitimidad constitucional derivada de un Congreso Constituyente frente a gobiernos militares espurios. Se conoce como leyes de reforma, genéricamente, al conjunto de leyes y decretos que establecieron la separación de la Iglesia y el Estado, reconocieron la libertad de cultos y resolvieron la cuestión de la acumulación de bienes y propiedades en manos del clero. El ciclo de las leyes de reforma se inicia en 1855 con la expedición de la llamada Ley Juárez y se cierra con la incorporación en 1873 de los principios esenciales de la reforma en la Constitución de 1857. El 7 de julio de 1859, el gobierno del presidente Benito Juárez, instalado en Veracruz, dio a conocer un manifiesto a la nación en el que delineó las medidas que consideraba indispensables para el país. Posteriormente se dieron a conocer las leyes de reforma, emitidas entre 1859 y 1863. Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos del 12 de julio de 1859. Entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones en que consistan, el nombre y aplicación que hayan tenido. Habrá independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquiera otra. Se suprimen en toda la República las órdenes de religiosos regulares que existen, cualquiera que sea la denominación o advocación con que se haya erigido. Por lo que se refiere a los conventos de religiosas, si bien la ley permite su subsistencia, quedan cerrados perpetuamente todos los noviciados en los conventos de señoras religiosas. Los ministros del culto podrían recibir por la administración de los sacramentos y demás funciones de su ministerio las ofrendas que se les dieran, y acordar libremente con las personas que los requirieran la indemnización que se les daría por sus servicios. Pero ni las ofrendas ni las indemnizaciones podrían hacerse en bienes raíces. Ley de Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859. El matrimonio es un contrato civil que se contrae lícita y válidamente ante la autoridad civil. Para su validez bastará que los contrayentes, previas las formalidades que establece esta ley, se presenten ante aquella y expresen libremente la voluntad que tienen de unirse en matrimonio. Ley Orgánica del Registro Civil, o Ley sobre el Estado Civil de las Personas, de 28 de julio de 1859. Se establecen en toda la República funcionarios que se llamarán jueces del Estado Civil, y que tendrán a su cargo la averiguación y modo de hacer constar el estado civil de todos los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio nacional, por cuanto concierne a su nacimiento, adopción, arrogación, reconocimiento, matrimonio y fallecimiento. Decreta el gobierno que cesa toda intervención del clero en los cementerios y camposantos,
quedando los lugares respectivos bajo jurisdicción civil el 31 de julio de 1859. Ley sobre libertad de cultos, de 4 de diciembre de 1860. Establece que las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de terceros y las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte y las creencias y prácticas religiosas por la otra es y será perfecta e inviolable. Para la aplicación de estos principios se observará lo que por las leyes de la Reforma y por la presente se declara y determina. El 2 de febrero de 1861 se emitió el decreto del gobierno por el que quedan secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia. Y el 26 de febrero de 1863, el decreto del gobierno por el que se extinguen en toda la República las comunidades de religiosas. Las leyes de reforma constituyen una etapa fundamental en la construcción del Estado mexicano. Se separa la Iglesia del Estado y se reivindican atribuciones y facultades de éste que corresponden a su naturaleza de poder social. Se ponen en circulación los bienes de manos muertas y se impide su nueva acumulación. Se proscriben privilegios que riñen con la igualdad y jurisdicciones especiales que implicaban leyes y tribunales particulares para los miembros de corporaciones civiles o eclesiásticas. En todo momento se guardó respeto por la religión católica, pero se ordenó el mismo respeto para las demás religiones.